Textos bíblicos principales que usan los calvinistas. Romanos 8, 28 al 30. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una de las reglas principales de la hermenéutica bíblica dice lo siguiente: el sentido literal de la escritura debe gobernar. Cuando la lectura llana, simple de la escritura tiene sentido común, no busque ningún otro sentido, no interprete el texto, sino tome cada palabra en su significado literal, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen claramente de otra manera. Si aplicamos esta regla al texto de Romanos que escuchamos, encontramos que ahí todo lo que se dice tiene un sentido llano, simple y sencillo. Tiene sentido común en tres aspectos. No hay necesidad de interpretarlos. Primer aspecto, se entiende sin mucho esfuerzo qué es la predestinación. Segundo, se entiende claramente cuál es la causa de la predestinación. Y tercero, se entiende con toda claridad en qué consiste el propósito de la predestinación. Con solo consultar el diccionario expositivo Vine, nos enteramos sobre el significado griego del verbo traducido predestinar que se usa en Romanos 8:29. Proorizo, pro por anticipado, orizo determinar. Denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Este verbo debe ser distinguido de proginosko, conocer con antelación. Este último se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con antelación. Proorizo se refiere especialmente a aquello a lo que son predestinados los objetos de su conocimiento anticipado. En cuanto a la causa de la predestinación, dice el texto: a los que antes conoció, también los predestinó. Es importante leer y analizar brevemente la expresión remarcada en rojo en el texto griego original. Veámoslo en el interlineal griego-español. Porque a los que antes conoció de antemano, traduce el interlineal. Como vemos, la frase en la Reina Valera, antes conoció, es traducida de una sola palabra griega, el verbo proegno, cuya raíz ya vimos en el diccionario Vine es proginosko. Proginosko, conocer antes, de antemano, pro antes, ginosko, conocer. Específicamente sobre el uso de este verbo en el versículo de Romanos 8:29, este diccionario de la lengua griega explica lo siguiente: el conocimiento previo de Dios es la base de sus consejos en predestinación. Entonces, la causa de la predestinación no fue un decreto eterno de Dios antes de la fundación del mundo, como afirman los calvinistas, con el cual salvó a una parte de la humanidad y condenó o dejó condenada a la otra. La causa de la predestinación es su conocimiento previo, de antemano, anticipado, del grupo de personas al cual predestinó.
Ahora bien, en cuanto al propósito o a los propósitos de la predestinación, igualmente tiene sentido común. Está claro, dice el texto lo siguiente: también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tampoco fue el propósito de la predestinación salvar a unos para la vida eterna mediante un decreto eterno y condenar a los otros al castigo sin fin mediante otro decreto eterno de reprobación. Podemos entender dos propósitos en la predestinación en este grupo de personas al cual Dios conoció de antemano. Primero, predestinados para que fueran hechos conformes, del adjetivo griego summorphos, que significa formado juntamente, es decir, similar, semejante. Fueran hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Y segundo, fueron predestinados para que una vez convertidos en cristianos, hechos semejantes a Cristo, el Hijo fuera el primogénito, el primero entre todos esos hermanos. Si aplicamos la regla hermenéutica, el sentido literal de la Escritura debe gobernar, podemos entender que esta predestinación de Romanos capítulo 8 nada tiene que ver con un decreto eterno de elección para la salvación eterna y un decreto de reprobación eterna. Para entenderlo de esta manera, habría que darle la vuelta al texto, interpretarlo con un concepto teológico previo en la mente, cuando su lectura y comprensión literal tiene sentido común y no exige una interpretación. Este texto nada dice de vida eterna, ni de cielo, ni del más allá. Es la elección de un grupo con el fin de cumplir un propósito en este mundo, en esta tierra, ser semejantes a Cristo para que Cristo sea el primogénito entre todos esos hermanos. Ahora bien, si tenemos en cuenta lo que hemos descubierto en clases anteriores, que el llamado del Evangelio es al arrepentimiento, como dice Pablo en Hechos 17:30, a todo hombre en todo lugar, y que el hombre tiene libre albedrío para aceptar o rechazar ese llamado, podemos llegar a la siguiente conclusión. A este grupo de predestinados para ser hechos en este mundo conformes a la imagen de Cristo, para que Cristo sea el primogénito entre todos ellos, pertenecerá todo aquel que escuche y haga caso con plena libertad y responsabilidad personal del llamado al arrepentimiento. Obviamente, en esto está implicada la salvación eterna de quienes decidan formar parte del grupo de los elegidos, pero se deduce como un proceso condicional. Si de acuerdo con el derecho de libre albedrío que Dios le ha concedido a cada ser humano, los creyentes que hicieron caso al llamado y decidieron pertenecer al grupo de predestinados, elegidos, que insisto, la predestinación es ser hechos conformes, semejantes al Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea el primero entre ellos. Si cumplen con este propósito de la predestinación, se salvan, por cuanto todo el proceso terrenal de la predestinación y los predestinados, en este sentido, lleva a la salvación eterna. Este proceso terrenal es el llamamiento, la justificación y la glorificación. Pero si no cumplen con el propósito de la predestinación o elección a la cual fueron llamados y aceptaron libre y voluntariamente, y no llegan a ser semejantes, parecidos a Cristo, y por lo tanto Cristo no puede estar como el primero entre ellos, no se salvan. Y aquí pudiéramos invocar las parábolas de la red, el trigo y la cizaña, de las 10 vírgenes y otros textos más. Cuando los calvinistas asumen la predestinación de Romanos 8 como un decreto de elección incondicional para salvación eterna realizada antes de la fundación del mundo,
asumen la presunción de una interpretación teológica que obviamente está en contra del sentido común, claro, literal, sencillo que tiene la escritura aquí. Pero además del sentido común en estos textos que arrojan clarísimos significados simples y sencillos, el contexto inmediato tampoco indica que sea necesario cambiar tales significados simples y sencillos por otros más complicados, diríamos complicadísimos. Volvemos a citar la regla hermenéutica para fijarnos en lo que dice sobre el contexto. El sentido literal de la escritura debe gobernar. Cuando la lectura llana, simple de la escritura tiene sentido común, no busque ningún otro sentido. No interprete el texto, sino tome cada palabra en su significado literal, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen claramente de otra manera. El versículo 28 es como una introducción, o sea, que pudiéramos hacer un bosquejo de los asuntos que Pablo trata en este tema. Número 1, introducción. Plantea la razón de toda la argumentación posterior. Dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 28. Segundo, ¿en qué consiste el propósito de Dios? Predestinarlos para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo. Versículo 29. Y llamar, justificar y glorificar a los predestinados. Versículo 30. Y tercero, tal propósito divino cumplido en ellos coloca a los elegidos bajo la protección de Dios de tal manera que todo le ayuda para bien. O sea, este texto bíblico no es un mensaje teológico intrincado que se debe dilucidar con interpretaciones rebuscadas y difíciles. Esto es un simple y sencillo mensaje de fe, aliento y esperanza. Todas las cosas, buenas o malas, que vengan sobre el creyente, le ayudan para bien. Pablo desarrolla el argumento del por qué esta bendición de que todo ayuda para bien la pueden tener aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito de ser hechos a la imagen de su Hijo, porque han sido predestinados, llamados, justificados y glorificados. Por eso continúa el resto del capítulo con palabras de confianza y de triunfo. Seguido ahí mismo, en el versículo 31, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Para Pablo en este contexto, obvio, haber sido predestinados, llamados, justificados y glorificados. Por eso continúa de esta manera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parafraseando a Pablo diríamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha conocido, nos ha predestinado,
nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha glorificado. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Por eso es que los editores de la Reina Valera, en sus revisiones de 1960 y 1995, titulan este tema Más que vencedores. El tema aquí no es el de salvación o vida eterna, es el del triunfo, el de la victoria del cristiano en esta tierra que ha aceptado el mensaje de salvación y se ha puesto en este mundo bajo la protección, la bendición y el cuidado del poder de Dios. Dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hemos seguido la regla hermenéutica y podemos asegurar que en el contexto inmediato que sigue no hay el menor asomo de otros significados complicadísimos como decretos divinos eternos de salvación y condenación desde antes de la fundación del mundo. No es ese el contexto aquí. Como vimos, terminamos de leer todo el capítulo y eso no aparece. Además de que tampoco antes de este texto que estamos analizando encontramos la idea historiada de un decreto eterno de Dios por el cual Él predestinó a un grupo para salvación y por otro decreto eterno de reprobación predestinó a otro grupo para la condenación. Podemos leer desde el capítulo 1 de Romanos hasta el texto que estamos analizando en el capítulo 8 y por ninguna parte van a aparecer tales ideas. Así que el contexto inmediato, ni antes ni después del texto, nos exige que tengamos que cambiar el significado simple, literal, con sentido común, que tienen los 3 versículos analizados y que ya explicamos. Todavía pudiéramos añadir más en el interés de comprender lo que significa realmente este texto. A esas personas que Dios previamente, anticipadamente conoció y los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, también los llamó. En griego, kaleo, significa llamar, invitar, convidar, convocar. Los justificó, dikaió, significa ser justo, ser recto. Los glorificó, doxazo, significa magnificar, exaltar, alabar, honrar, dar esplendor. Ahora bien, estos 5 verbos en griego están todos en el mismo tiempo verbal. ¿Qué importancia puede tener esto para lo que estamos analizando? Muy importante, porque los verbos en griego no son como los verbos en español. Los verbos en español tienen su valor real de acuerdo con el tiempo en que se realiza la acción. En griego, lo más importante no es el tiempo, sino la propiedad o cualidad de la acción. Brevemente explicaremos la diferencia entre los 4 tiempos verbales del pasado, porque en este tiempo es que están escritos estos 5 verbos de los versículos examinados. El imperfecto representa una acción realizada en el pasado, pero en progreso. Es una acción que mantiene continuidad. Siempre se estuvo realizando. Mateo 5:2 dice, y él abriendo su boca les enseñaba, estaba enseñando, traduce en interlineal, diciendo. El tiempo imperfecto de este verbo señala que Jesús continuamente les estaba enseñando. El aoristo presenta el verbo pasado en resumen, visto como un todo desde fuera, sin consideración a la composición interna del acontecimiento. El aoristo denota una acción simplemente como un evento, sin definir en ningún sentido la manera de su ocurrencia. El aoristo contrasta con el imperfecto. Este presenta la acción como un proceso progresivo o en movimiento. El aoristo la presenta puntualmente.
Se puede comparar la diferencia entre ambos tiempos verbales con esta ilustración. Si en el pasado hubo una fiesta de bodas y alguien tomó una fotografía, esa sería la descripción de la boda en aoristo. Pero si alguien tomó un video, esa sería la descripción de la boda en imperfecto. El tiempo aoristo es como la fotografía de un evento. No dice lo que estaba ocurriendo, sino lo que ocurrió en ese momento puntual. El imperfecto es como una película, describe lo que está ocurriendo. En el libro escrito por el profesor Clarence Hale, titulado Aprendamos griego, en la página 69, tema número 94, escribe lo siguiente sobre el tiempo aoristo. En esta lección se introduce el tiempo aoristo, el cual representa la acción como un suceso. Generalmente el aoristo indicativo hace referencia al tiempo pasado, pero el énfasis mayor no está en el tiempo, sino en la cualidad puntual de la acción, no progresiva o continuada, sino momentánea. Por lo tanto, es importante que desde nuestro primer encuentro con este tiempo verbal nos acostumbremos a pensar en la cualidad más que en el tiempo de la acción. Repito, mientras que el imperfecto describe cómo se desarrolló la acción, el tiempo aoristo solamente presenta el evento como algo que ocurrió. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, habiendo respondido dijo, traduce el interlineal, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Los verbos respondió y dijo están en aoristo, lo que indica que la respuesta del Señor fue puntual en el instante. Le dijo al diablo aquello una vez y no lo volvió a repetir. El perfecto es un tiempo verbal que el autor usa para describir una acción ya completada en el pasado, cuya acción ha producido un estado o resultado que continúa en el presente del autor. El énfasis del tiempo perfecto no es tanto en la acción pasada como el estado presente resultante de la acción. Volvemos a Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, ha sido escrito, no solo de pan vivirá el hombre. La presencia del tiempo perfecto enfatiza la fuerza de la autoridad de las escrituras que se escribieron en la antigüedad, pero que todavía siguen teniendo la misma autoridad. Y el pluscuamperfecto es igual al perfecto, un tiempo verbal que el autor usa para describir una acción ya completada en el pasado, pero con la diferencia de que la acción ha producido un estado o resultado en el mismo pasado. El pluscuamperfecto no trae el resultado de la acción al presente del autor. En Juan 11:19 leemos, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. La acción o efecto de haber venido se completa en el mismo pasado, consolar a Marta y a María. Vamos a ver la lección que podemos extraer del tiempo en que aparecen los 5 verbos de nuestro texto, que son los siguientes. Antes conoció, proginosko, predestinó, priorizó, llamó, kaleo, justificó, dikaió y glorificó, doxazo. Todos estos verbos en el texto de Romanos 8, 29 y 30 están en tiempo aoristo. Esto quiere decir que todas fueron acciones realizadas en el pasado puntualmente, sin ninguna consecuencia posterior de continuidad o progresión. Recuerden, el aoristo es como la fotografía de un evento.
solo muestra lo que ocurrió sin describir nada más. Según los calvinistas, estas acciones Dios las predeterminó por un decreto eterno antes de la fundación del mundo y de hecho antes de que existiera la persona en la realidad histórica. Si esto fuera así, entonces estas acciones de Dios se quedaron en el pasado y habría que averiguar lo que ocurría entonces con los cristianos en la era presente de Pablo. Si esta idea calvinista era la misma que Pablo tenía en su mente cuando escribió esto, el tiempo verbal que con toda seguridad hubiera usado para expresarla habría sido el perfecto, no el aoristo. Pues ya vimos, el perfecto representa una acción completada en el pasado cuya acción ha producido un estado o resultado que continúa en el presente del autor. Pablo era un hombre culto, nacido en Tarso, una ciudad gentil, capital de la provincia romana de Cilicia. Estuvo bajo la influencia de la cultura greco-romana y hablaba el griego con el conocimiento y la fluidez suficiente como para discutir en el mismísimo Areópago de Atenas con filósofos epicúreos y estoicos. Repito, si Pablo hubiera tenido en su mente la doctrina calvinista de la elección incondicional, de ninguna manera hubiera escrito o dictado a su secretario estos verbos en el tiempo aoristo. Los hubiera escrito en perfecto, que es el tiempo ideal y adecuado para expresar la doctrina de la predestinación. Por lo tanto, lo más seguro es que esta doctrina no estaba en la mente de Pablo cuando escribió esta epístola. Veamos un ejemplo hipotético desde la perspectiva calvinista. El Dios de Calvino, mediante un decreto eterno, predestinó como salvado a Francisco desde antes de la fundación del mundo. También predestinó su llamamiento, su justificación y su glorificación. Entonces, cuando Francisco tenía 30 años de edad, conoció el Evangelio y se convirtió. En ese momento se aplicó el decreto con relación a Francisco que el Dios de Calvino dictó desde antes de la fundación del mundo. El obstáculo para esta concepción teológica en el contexto que estamos analizando es que estos verbos aquí, en el tiempo aoristo, no admiten de ninguna manera esa idea. Ya dijimos, el tiempo aoristo es una acción puntual realizada en el pasado sin describir lo que ocurrió y sin ninguna conexión de continuidad. Es como una fotografía, no una película. El aoristo indica que Pablo se está refiriendo a personas específicas en el presente de su carta, que en un pasado puntual Dios hizo algo para ellos o en su favor. Volvamos al ejemplo de Francisco, ahora desde la perspectiva que encontramos en la Biblia. En la eternidad Dios conoció de manera puntual a un grupo enorme de personas que habrían de reconocer su estado de pecado y que por el libre albedrío que Él les concedió harían caso del llamado al arrepentimiento. Dios predestinó de manera puntual a este grupo para que cada uno fuera semejante a su Hijo y que su Hijo fuera el primero entre todos ellos. Después, en la vida personal y terrena de Francisco, a sus 30 años de edad, él se encontró a este grupo predestinado. Fue llamado de manera puntual, en un momento específico de su vida. Hizo caso libremente, conscientemente y responsablemente del llamado al arrepentimiento, por lo tanto fue justificado puntualmente y glorificado puntualmente, con el fin o propósito de que él fuera hecho semejante al Hijo de Dios. Porque para eso está predestinado este grupo, para que en esta vida y en esta tierra los componentes del mismo sean semejantes al Hijo de Dios. Si Francisco permanece y cumple con el propósito de esta predestinación, se salva, alcanza la vida eterna. Si no permanece, no se salva. No hay otra manera de entender esto con el aoristo de por medio. Sin embargo, cualquiera pudiera objetar con toda la razón lo siguiente. Bueno, que Dios conoció en el pasado eterno
al grupo puntualmente, sin ninguna progresión o continuidad en el presente, se entiende. No se asume por qué ha de tener una continuación en el presente el conocimiento que Dios tuvo en el pasado sobre este grupo. Pero, ¿y la predestinación? Esa sí tuvo un resultado en la era presente de Pablo, en el grupo que Dios conoció en el pasado puntual. Francisco fue llamado, justificado y glorificado puntualmente en su vida, porque en el pasado eterno de Dios, Él predestinó al grupo. ¿Cómo se explica esta acción en Francisco si el verbo predestinó está en tiempo aoristo? Más adelante, cuando expliquemos el texto de Efesios 1, volveremos a tocar este asunto con mayores detalles. Ahora solamente vamos a decir que Pablo en Efesios 1:4 escribe que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El problema es que Pablo usa el verbo escoger también en tiempo aoristo. ¿Cómo se puede conciliar este tiempo en aoristo y la elección antes de la fundación del mundo, que obviamente tiene un resultado claro en el presente de Pablo? ¿Por qué no usa el verbo en tiempo perfecto? Bueno, el apóstol da en Efesios una clave decisiva. El texto completo dice: conforme escogiónos en Él antes de la fundación del mundo. Observen bien, conforme escogiónos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, el escogimiento o predestinación puntual, sin ninguna progresión o continuidad, no fue para escoger personas con el fin de hacerlas parte de una élite privilegiada, sino el escogimiento puntual fue en Cristo, no directamente al creyente. Esta explicación la aclaramos, o la vemos mejor, si leemos y analizamos con atención en el interlineal griego-español el texto de Lucas 9:35. Y una voz vino de la nube diciendo: este es el Hijo de mí, el escogido, a él oíd. Lo importante de este texto radica en que el verbo escoger está en tiempo perfecto, lo cual indica que la elección de Cristo se hizo en el pasado y tiene un resultado en el presente de su ministerio terrenal. Los verbos predestinar y escoger, cuando se refieren a los seres humanos, no están en tiempo perfecto. Sin embargo, cuando se refiere al escogimiento de Jesús, sí está en tiempo perfecto. Y eso marca una diferencia que aporta una claridad. Dado este análisis, podemos arribar a tres conclusiones. Primero, Efesios nos dice que el escogimiento de los creyentes fue una acción puntual, aoristo, pero que ese escogimiento Dios lo hizo en Cristo antes de la fundación del mundo. Segundo, Lucas nos dice que Cristo fue escogido por el Padre, obviamente también desde antes de la fundación del mundo. Pero recuerden que el verbo escoger en Lucas está en tiempo perfecto, lo que significa que la elección de Cristo tuvo resultados en su ministerio. Y tercero, arribamos a la conclusión final de que la predestinación de los creyentes en Romanos 8 también es puntual, porque fueron predestinados en Cristo. No fue una predestinación personal para pertenecer a una élite privilegiada. Más adelante, cuando tratemos el tercer punto del calvinismo, expiación limitada, vamos a ver cómo la elección incondicional calvinista minimiza, casi que hace innecesario, el sacrificio expiatorio de Cristo. Si ya los creyentes fueron predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿qué necesidad había de que Cristo viniera a salvarlos? Sin embargo, con esta visión bíblica, el ministerio y el sacrificio expiatorio de Cristo adquiere toda su dimensión de absoluta y total necesidad.
En la doctrina calvinista, si Cristo no viene y no se sacrifica, no pasa nada. De todas maneras, los salvados lo eran desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo es algo meramente protocolar. En esta visión bíblica, si Cristo no viene y no se sacrifica, nadie se salva, porque el Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogió, predestinó en Él a los que serían salvos. Lo hizo responsable a Él del grupo que habría de ser salvo. Más tarde ese grupo fue llamado la Iglesia, y Él tenía que venir a llamarlos y a salvarlos en este mundo. Quizás por eso es que Pablo hace como una separación entre los dos hechos temporales. Primero escribe sobre el conocimiento y la predestinación con el propósito explícito. Después escribe, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El uso reiterado del adverbio también nos indica que una acción es consecuencia de la anterior. Así pudiéramos creer que el llamamiento, la justificación y la glorificación de Francisco tuvieron su antecedente en el conocimiento que previamente Dios tuvo del grupo y al cual predestinó en Cristo y en el cual se insertó Francisco. Afirmar algo fuera de lo que literalmente este texto dice de manera sencilla y simple es añadir arbitrariamente al texto cosas que no dice. Esta idea de que la predestinación consiste en que Dios escogió mediante un decreto eterno a una cantidad, a un número específico de personas desde antes de la fundación del mundo, para convertirlos en una élite especial que se salva, y de igual manera a otro número específico de personas proscriptas, maldecidas y sin derecho a la gracia para que se pierdan, no tiene nada que ver con este texto. Eso es el agua de un cántaro teológico, la cual nada tiene que ver con la fuente.